Hola, muy buenos días. Iniciamos nuestra transmisión de todos los días ahorita para conmemorar la Semana de la Biodiversidad. Recuerden que iniciamos el día 18 con estas conferencias, concluimos la semana el día 22, el día viernes. Y bueno, hoy tenemos una excelente mesa de trabajo, todos doctores, la mayoría. Me siento muy emocionada y muy contenta, y sobre todo agradecerles a todos su tiempo y sobre todo a las personas también que ya nos empiezan a sintonizar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la presentación rápidamente de las personas que nos acompañan hoy. Está con nosotros el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muy buenos días, doctor. También se encuentra con nosotros el doctor Fernando Agüero Mancilla, coordinador general de vinculación y cooperación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Buenos días. Buen día a todos, doctoras, buen día. También se encuentra con nosotros el biólogo Miguel Ángel Licea González. Él es personal operativo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas aquí en Guerrero. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y por supuesto nuestro ponente, el doctor Octavio Adolfo Clímec Alcaraz, enlace legislativo de la Semarnat desde el 2018. Buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias, Guadalupe. Y bueno, ya pasando al tema que nos trae el día de hoy, hoy vamos a tener la ponencia del doctor Octavio Clímec con el tema de empleos verdes. Vamos a leer su resumen curricular. Él es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, realizó la maestría en Ciencias Forestales, es doctor en Ciencias Forestales también en la Universidad Técnica de Dresden, República Federal Alemana. Como servidor público ha ocupado diversos cargos de responsabilidad relacionados a la gestión ambiental y de los recursos naturales en la administración pública y estatal. Asimismo, ha sido asesor parlamentario en materia ambiental en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión desde el año 2003, secretario técnico de la Comisión Especial sobre Cambio Climático en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la 61ª legislatura de febrero a mayo del 2018, secretario técnico en funciones de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la 63ª legislatura. Actualmente es director general adjunto de Enlace y Seguimiento Parlamentario de la Semarnat. Ha colaborado en diversos proyectos académicos de docencia, investigación y divulgación en instituciones de educación superior nacionales e internacionales. En especial, ha trabajado en temas de conservación de la naturaleza, cambio climático, política, legislación y educación ambiental, así como publicado diversos artículos en diarios, revistas y libros sobre estos temas. También recibió el Premio Nacional del Periodismo Ambiental 2007 por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, después de leer la semblanza, le vamos a dar la palabra al doctor Javier Saldaña Almazán para que nos brinde un mensaje. Muchas gracias, saludarlos, buenos días a todos, al panel, a los conferencistas y por supuesto también a quienes nos están viendo por YouTube a través de la página de la universidad y también por la página de su servidor. Agradecerles que hayan aceptado esta participación, al doctor Octavio Clímec Alcaraz, muy conocido por la universidad, que le estimamos, le reconocemos su trabajo y su sensibilidad por hablarnos ahora de un tema tan importante. Y por supuesto también agradecerle al biólogo, al maestro Miguel Ángel Licea González, que esté con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y saludar también a los compañeros de la universidad, al doctor Fernando Agüero Mancilla, y por supuesto a nuestra compañera Lupita, como le decimos cariñosamente, que siempre ha estado atenta, trabajando en este proyecto de Guagro Verde, que tiene que ver con el manejo de los residuos, con cuidar el medio ambiente. Es un trabajo incansable y bueno, pues
reconocer este trabajo, Lupita, que se llama Guadalupe Díaz Salazar, pero cariñosamente así le decimos. Como mi hija también se llama Guadalupe, nomás que ella dice que le digan Lupita, porque Guadalupe no. Así es que, bueno, pues darles la bienvenida, agradecerles su presencia. Y bueno, la Semana Nacional de la Biodiversidad es muy importante que atendamos este llamado. Quizá la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, ustedes, Octavio, también Miguel Ángel, deben de saber y seguramente nos dirán que las preguntas que nos hagan, por qué es tan importante cuidar el medio ambiente, nuestra biodiversidad, que quizá esta pandemia sea un llamado de atención a los gobiernos, algunos que se salieron del Tratado de Kioto, del Tratado de París, que están contaminando, y quizá sea un golpe de la naturaleza, del medio ambiente, es decir, ya no nos destruyan, porque además otra cosa que está pasando en el mundo es que todo se está urbanizando. Están acá en Guerrero, pues por la falta de oportunidades, muchos se van a la pizca, a Baja California, Sinaloa, de tomate, de otras hortalizas, y sobre todo migran a Estados Unidos. Ahorita estamos viendo, ¿no?, cómo está viniendo la gente de Nueva York. Si uno anda ahí en las calles, pues ves en los puestecitos que hay muchos paisanos de acá que se van porque no hay oportunidades para quedarse en el campo. Entonces hay mucho que ahora, Octavio, que me llama la atención. Antes se sembraba, por ejemplo, los campesinos con la yunta de bueyes, y ahora después se pasó con los caballos, las mulas, pero ahora ya usan puro para chaponar. Ya no se la complican los campesinos, hoy rocean, ¿no? Y es un golpe a la tierra. Y también antes, pues yo recuerdo, me tocó sembrar con la yunta, surcar, aflojar la tierra con el periodo de barbecha. Luego pues se hace con la yunta mismo, con otro tipo de arado, se hacían las líneas para sembrar el maíz, y luego se les daba una pasada a los 20 días de que nacía el maíz, al mes, y se limpiaba, y luego otra pasada, como se dice, se despachaba y aflojaba la tierra y no la dañabas tanto. Lo único que hacías es ponerle el abono, ¿no?, finalmente, pero era muy poco lo que uno dañaba al medio ambiente. Ahora los campesinos, ¿no?, ya ni siquiera chaponan, bueno, tumban los matones estos que nacen, que le dicen allá en el campo, pero es una situación compleja como se está ahora abordando. Yo creo que tenemos que ir hacia como lo están haciendo en Europa, ¿no?, que ya es en las casas, en los predios, que están tratando y sembrando y cosechando los consumos de primera necesidad, como de tomate, otras cosas, ¿no?, hortalizas. Así es que, bueno, hay muchas cosas que ahondar. No sé mucho, lo único que sé es que tenemos que formarnos una cultura de protección y de reforestación de nuestro medio ambiente. Así es que todos ustedes, muchas gracias por participar. Adelante. ¿Quién sigue? Sí, permítame, vamos a... ¿Quiere participar, doctor, o ya subimos la ponencia, la presentación? No, muchas gracias, solamente agradecerle su participación. Bien, entonces iniciamos con la presentación del doctor Octavio Klimek, quien nos va a hablar de empleos verdes. Pues, bueno, voy a iniciar primero dando las gracias al señor rector Saldaña Almazán, a todo su equipo, en especial a Guadalupe Díaz, que está a cargo del programa Agroverde,
obviamente a la CUNAM, aquí que está representada por Miguel Ángel Licea, y ojalá que esta plática les sea de utilidad, sobre todo para reflexionar un poquito sobre este tema. Quisiera que comprendieran que las trampas tecnológicas muchas veces nos golpean, y entonces espero que no haya problemas en la conectividad. Yo le pediría aquí a Lupita que iniciemos. El tema da para mucho. Me pidieron que abordara sobre empleos verdes. Voy a abordar en torno a empleos verdes y por qué no, su necesidad. Entonces empezamos. La siguiente, por favor, presentación. Es un poco la reflexión, ¿no?, de un poema de Bertolt Brecht, el gran poeta alemán, que dice: y aserraron las ramas en las que se asentaban mientras se intercambiaban experiencias y consejos sobre cómo cerrar con mayor eficacia, y cayeron aparatosamente al fondo, y los que les observaban menearon la cabeza y continuaron aserrando enérgicamente. Y otro que siempre me ha saltado es un anuncio que viene en el libro de ecocidio de Bruce Weimar, que dice: para atraer empresas como la suya hemos derribado montañas, arrasado selvas, secado zonas pantanosas, movido ríos, desplazado ciudades, todo para facilitarles a usted y a su empresa hacer negocios aquí. Entonces, creo yo que ahí la reflexión es en el sentido de que muchos de estos temas, sin tratar de ser profetas de desastres, ni mucho menos, vemos con preocupación que llevamos muchos años hablando de cómo la humanidad ha ido transformando para mal su entorno. La que sigue, por favor. Y el primer problema que tenemos, yo voy a ubicar los dos grandes problemas del siglo XXI. Una es el cambio climático. El escenario es grave. Hay un aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero causadas por el propio ser humano a través del uso excesivo de combustibles fósiles. Y eso nos está provocando como un efecto que para la última década, si seguimos como en el escenario inercial, pues vamos a tener un aumento de la temperatura promedio en la superficie del planeta entre 1.8 y 4 grados centígrados. El Acuerdo de París, que debe de entrar en vigor a fines de este año, pues habla de una meta de por lo menos de no aumentar los 2 grados. Sin embargo, ya el cambio climático, como todos ustedes saben, está en marcha. La que sigue, por favor. El otro tema es el de la biodiversidad, ¿sí? Todos sabemos que el número de especies en el planeta pues es amplísimo todos los días. No se deja de saber que se está conociendo o identificando una nueva especie, ya sea de planta, de microorganismos o de animales, ¿sí? Y entonces, de acuerdo con el gran biólogo Wilson, americano, él decía desde el 94 que por lo menos sus cálculos andaban entre 10 y 100 millones de especies, y hablando de un promedio de 15 millones de especies, lo que nos habla de que el ser humano pues es una especie más entre esos millones de especies. Sin embargo, la tasa de extinción actualmente, a pesar de que las extinciones en general dentro de la norma, pues andan en una por cada millón de especies, aproximadamente. Si fueran 15 millones, pues tendríamos 15 especies por año en extinción, que la extinción es para siempre. Sin embargo, la actividad humana ha aumentado la extinción en estimados entre 1,000 y 10,000 veces, sobre todo, por ejemplo, en las selvas húmedas, ¿no? Y esto es debido precisamente, sobre todo, a pérdidas de espacios de vidas para muchas especies. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos mandatos muy claros en nuestra Constitución. A mí siempre me gusta señalar, tenemos derechos humanos, y uno de los grandes derechos humanos es que la persona que vive en este país tiene un derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y además, el Estado debe garantizar el respeto a ese derecho, y sobre todo que debe de haber
una responsabilidad para quien genere un daño y deterioro ambiental, ¿sí? No puede haber impunidad. Y además tenemos que tener, y aquí quiero, porque esta es la reforma del 2012, también hay un derecho a tener agua en suficiencia para las personas y tenemos que garantizar ese derecho. Yo creo que son reformas fundamentales que siempre hay que recordar. La que sigue, por favor. Pero ¿qué está pasando? Yo les voy a dar las últimas cifras que se publicaron por el INEGI en diciembre de 2019, un año de referencia es 2018. Actualmente, a la referencia de 4.3% del Producto Interno Bruto es al 2018 sobre cuánto está costando el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental de México, ¿sí? Es una cifra enorme que es 19.750 millones de pesos, es decir, 4.3 del PIB. Y eso, sobre todo, se ve en agotamiento de recursos naturales, 0.5%, y en el deterioro ambiental, 3.8%, o sea, que suman ese 4.3% del PIB. Y ese agotamiento de recursos naturales básicamente es por la pérdida de hidrocarburos, 0.3% del PIB, del agua subterránea, 0.2% del PIB, y de los recursos forestales, que es en cifras significativas abajo del 0.09%, o sea, por eso queda 0.0% del PIB. Y en el deterioro ambiental, donde están nuestras mayores preocupaciones, encontramos que la contaminación del aire es grande, representa en términos económicos 2.8% del PIB. Después viene la degradación del suelo, 0.5%, y la contaminación del agua, 0.2%, así como la generación de residuos sólidos, 0.3% del PIB. La que sigue, por favor. Esto, si lo comparamos con lo que se gasta en protección ambiental, vamos a darnos cuenta que solamente se gasta el 0.6% del PIB en protección ambiental. Estamos hablando de todo lo que se invierte por el gobierno federal, estatal, básicamente. Y eso solamente representa el 12.2% de los costos de agotamiento y degradación ambiental. Entonces, quiere decir que para que pudiéramos reducir ese daño y equipararlo en inversión en protección ambiental, tendríamos que aumentar nuestro gasto por lo menos un poquito más. Eso es, en general, imposible, y eso habla de que tenemos que entrar más que nada a políticas de prevención. La que sigue, por favor. Para ello, tenemos que comprender que hay principios para compartir tanto en el país como en el planeta el espacio ambiental. Y hay un principio de igualdad. Ese principio dice que cada habitante de la Tierra tiene igualdad de derechos al patrimonio natural de esta. Y cualquier forma de conservar la distribución de los recursos naturales de acuerdo a los actuales estilos de vida o con restringidos objetivos económicos, solo perpetuará la excesiva apropiación de los recursos y de los sumideros por parte de los países ricos. Existen cálculos de que los países ricos tienen que reducir su espacio ambiental en un factor de 10, es decir, entre 80 y 90% durante los próximos 50 años. Eso nos habla, pues, de cómo del esfuerzo no tanto de países en vías de desarrollo como es el caso de México, sino de los grandes países desarrollados como son la Comunidad Europea y el resto de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá especialmente. La que sigue, por favor. Para ello tenemos que hacer dejar muy claro que lo que significa la sustentabilidad como concepto que va a unir las dimensiones para un desarrollo sustentable, que son las dimensiones ecológicas, las sociales y económicas. Si solamente prevalece la dimensión económica, pues es imposible en la toma de decisiones lograr sustentabilidad. Y eso significa finalmente la calidad de vida a la cual todos tenemos derecho conforme al principio de igualdad. Y por lo tanto tenemos que construir una producción y un consumo no solamente para hoy, sino para no destruir el mañana, que como les decíamos inercialmente en temas de cambio climático
y de extinción de especies, pues es muy problemático, ¿no? Entonces tenemos que cambiar ese modelo. Ya creo yo que la pandemia nos está diciendo muy claramente que tenemos que conservar el medio ambiente e incluso restaurarlo o regenerarlo. La que sigue, por favor. Entonces, el Consejo de Expertos para Preguntas Ambientales de Alemania sacó un informe el año pasado, en 2019, y daba 6 recomendaciones. En la primera diapositiva nos decía cómo lograr esa política de sostenibilidad ecológica. Una, tenemos que tener una política de largo plazo, ¿sí?, para garantizar una acción y un espacio de decisiones suficientes para los jóvenes y las generaciones futuras. Nosotros lamentablemente vivimos en términos de periodos políticos, sexenales, etcétera, y eso pues no nos ayuda mucho. Otro, tener una política de integración para poder proteger las bases de la vida natural. Y eso tiene que empezar a abandonarse esas políticas tan sectorizadas para poder hacer más responsables a todos los sectores de las consecuencias ambientales de las acciones que ellos hacen. El otro recomendación es el del conocimiento. Para poder detectar riesgos y evitar fallas de conducción, una política ambiental moderna debe basarse consistentemente en el conocimiento existente y cerrar las brechas del conocimiento de manera activa, fortaleciendo la investigación en sostenibilidad. Yo creo que ahí, qué bueno que la sede sea la Universidad Autónoma de Guerrero, porque creo que ahí es donde tenemos que promover en las universidades la investigación en sostenibilidad. La que sigue, por favor. Las otras 3 recomendaciones. Bien común, tenemos que, para tomar decisiones capaces de imponer el bien común como guía principal para la acción del Estado frente a los intereses particulares. Ya no podemos pensar en términos de ganancias privadas y sociabilizar problemas, ¿no?, y para ser después rescatados. El otro tema es la participación. Para tener esa política de sostenibilidad ecológica, tiene que ser la participación tiene que ser muy democrática, muy legitimada, y entonces se debe promover una amplia participación de la sociedad. Y la última es el equilibrio de las libertades, el último política que tenemos que tener en este tema. La posición hasta ahora de las personas afectadas en sus derechos ambientales, hablábamos del cuarto constitucional, es tenemos que lograr que sea realidad para equilibrar frente a los que están haciendo daños al medio ambiente. Y eso es uno de los grandes mandatos a cumplir por el Estado mexicano y en general por los estados del mundo. La que sigue, por favor. Entonces tenemos ahora un dilema, que yo le hablo que es un falso dilema, que es mantener el status quo y seguir dependiendo de los combustibles fósiles para reactivar la economía ahora en recesión, o impulsar nuevas políticas para promover una recuperación económica, ecológica o sostenible, ¿no? Lo que estamos hablando. Creo que para nosotros ya estamos convencidos de que tenemos que eliminar el status quo y irnos hacia una economía ecológica o sostenible. La que sigue, por favor. Y aquí hay un tema que va junto con él. Es el futuro basado en la inteligencia artificial que tenemos que resolver junto con esto. Una es que estamos ciertos de que la tecnología ya es parte clave para proteger la salud pública. Hoy estamos en un foro virtual y esto llegó para quedarse. Pero ¿cómo vamos a hacer que la pregunta es, que lo hace con justa razón la pensadora Naomi Klein, dice, ¿estará la tecnología sujeta a las disciplinas de la democracia y la supervisión pública o se implementará en un frenesí de estado de sección sin hacer preguntas críticas, dando forma a nuestras vidas en las próximas décadas? La que sigue, por favor. Y
Y estamos viendo, pues, cuán crítica es esa conectividad digital en estos tiempos de crisis. ¿Cómo vamos y la pregunta es la que sigue, ¿cómo vamos a trabajar en nuestras redes con nuestros datos en manos de privados, como es Google, Amazon, Apple, el propio Zoom, todos estos? Sí, en muchos casos se está pidiendo que haya mayores fondos públicos para impulsar esta inteligencia artificial y esta conectividad. Entonces, ¿quién debe de controlar esta inteligencia artificial y esta conectividad? Muchos creemos y coincidimos con Clan que nuestra conectividad es una causa de utilidad pública y que no debería de tener fines de lucro. Y esto es una discusión que ya tenemos que estar dando en este momento, porque estamos actualmente en manos totalmente de actores privados en estos asuntos de conectividad. La que sigue, por favor. Ahora entremos al tema y hemos ido bordeando. Los empleos verdes. La Organización Internacional del Trabajo, agencia de la ONU, nos dice que son aquellos empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción, o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética. Y aquí viene esa pregunta, como si vamos a entrar a una nueva era, ¿cómo generamos esos empleos verdes? ¿Qué requisitos, qué criterios hay? La que sigue, por favor. Bueno, lo que debemos de ir viendo que es un empleo verde, pues tiene que aumentar la eficiencia del consumo de energía y en el consumo de materias primas. Obviamente, por tanto, pues tendríamos que apostar, por un lado, no puede ser un empleo verde aquel que derrocha en combustibles fósiles, que utiliza recursos no renovables, minerales, por ejemplo, también tienen que ser un empleo verde, pues la apuesta a usar energías limpias, a no dilapidar estas energías y a usar recursos naturales renovables, que son, por ejemplo, los forestales. Caso de Guerrero, que tiene un enorme potencial, y sobre todo la agricultura ecológica o la agroecología en contra de la agricultura convencional. Hace un rato hablaba el rector de cómo han ido cambiando ahora los paquetes tecnológicos de la agricultura convencional, que inducen a uso de semillas certificadas y a uso de agroquímicos. Eso creemos que no contribuye a esa nueva era de los empleos verdes. Y el otro, pues por lo mismo, tenemos que limitar en los ciclos y en el análisis de vida que se hagan de los nuevos materiales, de los nuevos productos de consumo, las emisiones de gases de efecto invernadero. No nos interesa promover y además ya lo vimos, la mayor parte de cuando internalizamos costos, pues la mayor parte de nuestro daño ambiental en este país proviene precisamente de la contaminación del aire. Y hoy precisamente tenemos con prácticas que tienen que ver, como por ejemplo el uso de las quemas agrícolas que estamos sujetos, pues nos hace tener un tremendo problema de salud pública y de contaminación en general. Hay que minimizar en esos ciclos de vida pues, los residuos y la contaminación. Y eso significa también que ningún empleo verde que no le entre a hacer una economía de ciclo, la famosa economía de valor cero, residuos, una economía circular, pues no podrá ser un empleo verde. Hay que proteger y restaurar los ecosistemas, ese es el gran reto en general. Tenemos que entrar a restaurar, a recuperar tierras que de suyo no son apropiadas para actividades agropecuarias, por ejemplo, y restaurarlas para que sean de nuevo tierras forestales. El otro es que tenemos que adaptarnos al cambio climático. Lamentablemente, estamos en tiempos de cambio climático, es visible los cambios también a nivel de microclima, los problemas que tenemos con las zonas costeras sujetas en muchos casos a graves problemas por
por emergencias de carácter hídrico, ¿no? Como son las grandes tormentas o huracanes. La que sigue, por favor, ya estamos por concluir. El colofón. Entonces tenemos que construir una sociedad democrática que incorpore no solamente los valores de la justicia social, la libertad, la igualdad, la solidaridad, sino también la democracia participativa y los derechos humanos y sobre todo la sustentabilidad. Y ese es solamente el único régimen social que nos va a permitir salir del problema ambiental en que estamos actualmente inmersos y que ahora se está reflejando como un problema, además de salud pública, al estar en contacto cada vez más frecuente y reiterado con especies nuevas, digámoslo así, por reconocer así al virus, al coronavirus, como aunque es un dilema siempre decir que los virus, tipificarlos como una especie, pero sí entender que cada vez estamos más cerca de nuevos riesgos al entrar a espacios de vida y entrar en contacto con especies de la vida silvestre que traen o son portadores de este tipo de transmisores de enfermedades infecciosas. La que sigue, por favor, creo que ya estamos acabando. Pues eso sería básicamente la idea de la presentación. Estaría muy bien dispuesto a atender sus preguntas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? De aquí de las personas que estamos conectadas. Tenemos algunos comentarios que nos han hecho llegar a la página. Leti Vélez dice: saludos, querido amigo doctor Octavio Clímec. Nunca como ahora se toma esencial su conocimiento que permite visibilizar la problemática ambiental que debe servir para la construcción de políticas públicas de sostenibilidad ecológica. Excelente participación. Gracias. Está otro de Julio Nava Galicia: sustentabilidad es algo en lo que debemos trabajar desde nuestras escuelas, centros de trabajo, desde la familia. Es el presente y futuro del reordenamiento ecológico en el planeta. Esto es muy interesante. Ojalá nos faciliten toda la información para nuestra preparatoria. Es un mensaje de la Digna Ochoa. Otro más de Gil Silva: el enverdecimiento de la economía tiene que ver con el proceso de reconfigurar las actividades comerciales y la infraestructura para alcanzar mejores rendimientos en las inversiones de capital natural, humano y económico, al tiempo que reduce las emisiones de gas de efecto invernadero con menos extracción y uso de los recursos naturales, la creación de menos desechos y la reducción de las diferencias sociales. Bien, pues esos son los comentarios que han estado virtiendo. Biólogo Miguel Ángel, doctor Fernando Agüero, si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Y bueno, yo también tengo un comentario antes de que tomen la participación. Sí es cierto, ahorita estamos haciendo uso de la tecnología, pero igual, ¿no? Para tener la tecnología tenemos que extraer también recursos, tenemos que cambiar muy rápido a lo mejor los celulares, las computadoras. Yo he tenido ya problemas con este equipo, tiene poco tiempo, tiene 2 años, sin embargo, ya me está causando problemas y lo que se puede hacer primero, bueno, desde mi punto de vista es darle el uso, pero así como que hasta el final, hasta que ya no pueda más. Y bueno, para eso yo lo puedo pasar a otra persona, que sea reutilizable para otra persona. En el caso también de nosotros como universidad estamos haciendo el acopio de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces ahí yo creo que otras piezas más que queden bien todavía se pueden poner o colocar en otros equipos y volver a funcionar. Ya lo que de plano no se pueda, bueno, ya se va a reciclaje, pero esto es muy importante, mandar a reciclar, recuperar todos los elementos que se puedan para elaborar las nuevas materias primas que nos van a seguir siendo útiles para otros aparatos electrónicos. Esto la pandemia va a pasar,
Sin embargo, estamos necesitados de más tecnología. Están también las antenas G5 que ahora van a salir y que también nos van a dañar un poco más, ¿no?, a la salud. Entonces, no sé, doctor, qué comentarios nos pueda dar. Queremos hacer lo mejor que se pueda, pero sí, hay mucho que investigar y hay mucho también por hacer. Sí, tengo el uso de la voz, Guadalupe. Gracias. Bueno, yo hablaba precisamente de que es una preocupación, ¿no? Yo no traigo una respuesta concreta, pero sí sé que en el tema de la economía circular tenemos que hablar de que ya no tenemos que producir residuos. Las empresas se tienen que ser socialmente responsables en esa producción. Debe de haber una responsabilidad extendida de esas empresas. Por ejemplo, estamos hablando de nuevas tecnologías informáticas, el tema de la obsolescencia tecnológica, que es parte de las trampas de que te están cambiando modelos y modelos, muchas veces con formatos muy sutiles, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde van a ser esos cambios de modelos y de formatos? Por eso tenemos que ya tener una discusión de Estado, y yo creo que global, porque esto nos rebasa con mucho a México como país, sobre cómo vamos a trabajar con los temas de tecnologías de la información, por ejemplo, ¿no? Y ahorita estamos haciendo pruebas de que las universidades, por ejemplo, pues tienen que tener sus propios consorcios, o entiendo que así lo tienen, y tendrían que tener sus propias tecnologías internas y no depender en redes de estos problemas. Ups, ¿me escuchas? Sí lo escuchamos, pero ahora sí ya está bien. Sí, se me salí del... Perdón, sí, no se preocupe. Tenemos una pregunta, dice, ¿el pago por servicios ambientales podría considerarse como parte de los empleos verdes? Sí está, y eso es uno de los grandes temas que estamos tratando de promover, que vaya con compromisos serios de conservación o de restauración en su caso. Si una comunidad o ejido está conservando sus recursos naturales y le está dando un beneficio a la sociedad, ya sea a través de la captura de carbono, a través de la producción del agua para las ciudades, pues lógicamente tiene que ser retribuida. Pero eso tiene que ver con estos compromisos de conservación. Y entonces tendríamos que financiar a esas comunidades con recursos públicos. Y ese es el nuevo paradigma, porque, por ejemplo, no vas a salir a rescatar a empresas de bajo costo de aviación que hacen viajes cercanos o locales por las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso lo están haciendo ya los europeos, van a reducir el número de viajes en avión para sus empresas, porque es una irracionalidad que estés volando cuando puedes ir en tren, que es mucho más ambientalmente mucho más benévolo que el uso de un avión. Y entonces no vas a salir a rescatar con recursos públicos a una empresa. Entonces tienes que ver ahí, en términos económicos, también los beneficios que te va a traer esas inversiones. No hay que verlo como gasto, sino como inversión, el pago de servicios ambientales. La lógica sería aumentar el presupuesto en este sentido. Bien, hay una pregunta. Ok, hay otra pregunta. ¿Empleos verdes es solo tener 0 residuos y trabajar de manera ecológica? Bueno, acabamos de dar algunos de los criterios y efectivamente es llegar a ese objetivo. O sea, no podemos, lo que sí sabemos es que no son empleos verdes. Aquellos que están desechando residuos, que están en exceso, peligrosos en especial, los que están haciendo descargas a los ríos con contaminantes en lugar de usar tecnologías de ciclo cerrado en las industrias, los que están emitiendo al aire contaminantes dañinos para el ambiente y la salud humana, por ejemplo. Esos yo creo que sí tendríamos criterios bastante claros para decirte por lo menos que no es un empleo verde y caminar hacia empleos verdes en ese ideal, ¿no? Bien. Carlos Sánchez, doctor Klimek, un gusto escucharlo. Pregunta,
A su parecer, ¿cuál sería el gran reto de este gobierno en empleos verdes? Pues tenemos ahí ese gran reto, lo que es cambiar el paradigma e invertir más no de las áreas necesariamente de medio ambiente. Nuestro gran problema es que traemos mandatos y es uno de los consejos que dan de la integración de políticas públicas. Nosotros vamos a ser exitosos en la medida que las áreas sectoriales, estoy hablando, por ejemplo, las áreas de la Secretaría de la Economía, la SADER, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le apuesten más a tecnologías y empleos que tienen que ver con el enverdecimiento del mundo. Estoy hablando, por ejemplo, pues apostémosles a los trenes, como se está haciendo en este gobierno, con todo y sus controversias. Está el caso del tren a Toluca, está el caso del Tren Maya, que podremos tener una gran discusión, pero es mucho mejor tener trenes que aviones. Eso hay que entenderlo. Tenemos que impulsar más en términos de conectividad el tema de los autos, de los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos, las energías limpias, pero sobre todo las renovables en las comunidades, en aquellos sitios donde con urgencia podemos entrarle con un gran programa de energías, ¿no? De limpias, sobre todo en áreas donde los privados nunca le van a entrar porque no les es redituable en términos económicos. Digo, yo sé que ahorita hay una gran discusión, pero es por el tema de lo que cuesta la transmisión de la energía. Hasta el momento la transmisión de la energía la ha llevado el gobierno mexicano y eso cuesta meter redes. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma, por ejemplo, haciendo redes inteligentes, redes más autogestivas. Y eso solamente lo podemos hacer con recursos públicos, porque la iniciativa privada pues no le va a meter dinero a eso, ¿no? Bien, bien. Doctor Agüero, tiene usted la palabra. Doctor Fernando, ¿sí me escucha? Doctor, bueno, a ver, vamos a leer otra pregunta. Doctor, creo que no. Sí. Sí, mire, la siguiente pregunta, si las empresas no quieren entrar al tema de sustentabilidad, ¿tiene el estado de Guerrero potencial para crear empleos verdes? Bueno, yo soy un creyente de que la vocación de este estado no es solamente la turística en términos de turismo comunitario. Creo yo que ahí tenemos todavía un enorme potencial. También tenemos el tema de que este estado, por vocación y por su alta biodiversidad y generosidad en los recursos forestales, sigue siendo un estado con un gran potencial para, si se le da el debido manejo de carácter sostenible, sigue siendo un estado potencialmente forestal. Y es ahí donde tenemos que entrarle y a rescatar el conocimiento tradicional que tiene nuestro pueblo, que yo creo que ahí es donde también le tenemos que entrar. Cada día hay más conocimiento y ahí vuelvo a insistir, la universidad, yo creo que ahí tiene un enorme potencial de rescatar conocimiento tradicional para usarlo en alimentos, en nuevas medicinas, etcétera. Eso yo creo que Guerrero tiene de verdad enormes posibilidades en este siglo XXI, si reorientamos la acuacultura, las lagunas costeras, es decir, podemos enverdecer este estado si le entramos no de una manera sectorial, no se trata de un asunto del sector medioambiental, sino de que los sectores productivos, los económicos, le entren a esos temas. Bien, doctor Agüero tuvo problemas, pero adelante con su participación, por favor. Sí, muchas gracias. Primero agradecerte la invitación, Pita. Saludo con respeto al doctor Clímex. Saludos, doctor. Sí. Gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Saludo con respeto al biólogo Miguel Ángel Sea. Y pues nada más en este sentido, en resaltar y agradecer el trabajo que ha realizado el doctor Javier Saldaña en responsabilidad y responsabilidad social. Y es donde quiero llegar, doctor Clímex.
universidad hemos estado trabajando fuertemente en la defensa del medio ambiente, ¿sí? A través del área de Lupita, de sustentabilidad, de un modelo de responsabilidad social universitaria, que es donde se engloba prácticas actividades de programas operativos. Uno de ellos, el de sustentabilidad. Y a eso pues quería yo resaltar la pregunta, si los modelos de responsabilidad social se pueden incluir en las diferentes entes o instituciones para que esto se pueda llevar a cabo lo que son los empleos verdes. Es una pregunta que tengo, y la otra es pues felicitarlo porque es una propuesta muy interesante y creo que Lupita lo ha estado ya realizando dentro de lo que es el tierra y a través del programa de sustentabilidad. Por eso es la pregunta, porque creo que consciente de tener responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, esa es la pregunta, doctor Cruz. Los modelos de responsabilidad social, ¿sí? Pueden de alguna manera detonar la conciencia social para los empleos verdes. Bueno, respondo. ¿Se pasmó? Sí, no, lo estamos escuchando. Es que veo la imagen de él. Básicamente, pues es precisamente el trabajo del área de Guadalupe, pues yo creo que es básica, en la medida en que los jóvenes estudiantes, en la parte de educación superior y de posgrado, visualicen nuevas actividades y nuevos potenciales para reorientar el modelo económico, en este caso en Guerrero, pues yo creo que eso va a ser básico, ¿sí? Porque muchas veces estamos pensando de manera tradicional en entrar en el gobierno o irnos a la empresa privada, pero sí creo yo que tenemos que impulsar ese gran potencial de recursos naturales renovables, de las nuevas políticas de la economía circular, que ya están permeando en el mundo. No estamos inventando el hilo negro. Hay que comprender cómo está Europa, tiene el nuevo pacto verde, que le llaman, para precisamente impulsar eso. Entonces habría que conocer todo ese tipo de experiencias que se están dando, porque creo yo que por ahí es la línea, ¿no? Yo no veo a la gente hasta muy espantada, sobre todos los europeos, después de esta tragedia humana que se está dando con el coronavirus, preocupados realmente, y creo que no van que una de las cosas que ahorita está en discusión es, pues no vamos a regresar. Yo les decía, es un falso dilema, no podemos o no debemos regresar, porque como hay en muchas imágenes, ahora es la pandemia del coronavirus, pero seguimos expuestos a más allá de que se resuelva, y no en un corto plazo este problema, todos los indicadores son que el siguiente año o 2022, pues pueden venir nuevos, ya con esta aprobada de lo que es la naturaleza, todavía puede hacer cuando nos oponemos a ella, los seres humanos, o viene el tema de cambio climático, con todo, que ya lo estamos viviendo de alguna forma, pero no todavía con los escenarios que el panel intergubernamental ha presentado sobre el cambio climático. Entonces, tenemos, por tanto, que educar a esa educación para la sostenibilidad tiene que estar en las escuelas, ¿no? Y empezando por las universidades. Así que yo aplaudo estos esfuerzos que se hacen, ¿no? De divulgar, de enseñar y empezar a meter estas líneas de investigación que yo además conozco y sé que ustedes tienen grandes grupos de investigadores en temas de medio ambiente y sostenibilidad en general, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, doctor? Doctor Fernando, ¿no? Ok, bien. Hay una opinión. Las relaciones entre economía y medio ambiente generan una serie de actividades específicas que resultan
directa o indirectamente en empleos. El empleo verde es crucialmente importante para superar la crisis económica. Constituye una alternativa posible y eficaz para reactivar las economías y puede contribuir a crear rápidamente una gran cantidad de empleos. Alguien más escribió: estimado doctor Octavio Adolfo Klimek, considerando la importancia tanto de la creación de empleos tan necesarios, sobre todo en la próxima etapa de reanudación de actividades una vez finalizada la cuarentena implementada para la disminución del riesgo de propagación y contagio del COVID-19, de la formación de una cultura ambiental participativa y el cuidado impostergable para el sostenimiento de la biodiversidad en los diversos ecosistemas, en su calidad y experiencia como asesor ambiental en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México, ¿qué tan viable resultaría el obtener un punto de acuerdo en ese órgano legislativo que permita seguir los protocolos establecidos para proponer un decreto que instituya formalmente en nuestro país un programa permanente o temporal de empleos verdes? Tal vez es un esquema parecido al programa de empleo temporal y otros que varias dependencias federales desarrollan como parte de su quehacer institucional, aunque por su relevancia se buscaría que también sea implementado en el sector empresarial. Pregunta de Francisco Santiago Cortés. Gracias. Hace rato escuchaba que estaba también Carlos Sánchez. Pues bueno, eso, el problema con los puntos de acuerdo, ponen el tema el tema clave y es un indicador, pero los puntos de acuerdo no son vinculantes. Yo iría más al fondo. Yo creo que tenemos que revisar sobre todo la legislación en materia económica para que estos criterios de empleo verde permeen, que sean realmente en la legislación mandatos muy claros para las empresas. ¿Por qué no pensar en mandatos, por ejemplo, para empresas de energía como Pemex o como CFE, que tengan mandatos de no solamente de explorar, por ejemplo, el caso de Pemex, y explotar hidrocarburos? Ellos tienen la posibilidad y tienen la tecnología para desarrollar energías sostenibles, tanto de viento, de sol. Eso lo hemos planteado en otros momentos durante la reforma energética. Lo mismo la CFE, que reoriente su política de generación de energía eléctrica a través de termoeléctricas y realmente tenga un mandato de caminar hacia la sostenibilidad con energía, complementándose con energías renovables que, bueno, sabemos que son intermitentes, pero que con las hidroeléctricas de mediano alcance podrían perfectamente trabajarse en este país, ¿no? Entonces tenemos que legislar. Es más allá del punto de acuerdo. Tenemos que legislar y cambiar la legislación en la materia. Bien. Andrés Vázquez, buenos días a todos. Me parece una excelente conferencia. Soy estudiante de la maestría en Ciencias, Gestión Sustentable del Turismo. Una pregunta para el doctor. Hablaba de hacer partícipe a la sociedad dentro de la sustentabilidad. ¿Qué podríamos hacer para que la sociedad hoy en día se involucre completamente a prácticas sustentables? Bueno, eso va a ser uno de los grandes retos, ¿no? En la medida en que la gente entienda que la calidad de vida, que actualmente no es la mejor para la mayoría, que es necesaria su participación, que en la pospandemia tenemos que ser más participativos y no dejar a otros la toma de decisiones, pues yo creo que vamos a ir avanzando, ¿no? Y en el tema sobre todo de las comunidades, por ejemplo, en el turismo, en la medida en que las comunidades se apropien del manejo del turismo y no estén esperando a que lleguen grandes inversiones a desplazarlos con grandes hoteles, sino que ellos sean los que verdaderamente oferten, ¿no? Turísticamente. Y eso tiene que ver con proyectos donde tendremos que fondear recursos para este tipo de programas, ¿no? Ese es el tema que está en discusión. Y vuelvo a decir, estas son políticas de mediano y largo plazo, ¿eh? No nos confundamos con que va a ser un asunto de que en este sexenio vamos a caminar
y lograr en 2024 estos cambios. Esto tiene que ser un proceso muy claro y visibilizado por la sociedad, más allá de los gobiernos. Bien, otra pregunta del Confesor Díaz. Las universidades tienen una gran labor que cumplir para hacer conciencia del cuidado del medio ambiente y prepararse para el cambio climático. ¿Cómo operarlo en las instituciones? Bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Los programas como de la universidad, de impulsar tanto asignaturas de sostenibilidad, de impulsar prácticas que se vuelven cotidianas, ¿no? La cultura ecológica se logra con la praxis. Si tú separas residuos, como lo hacen en la universidad, por lo menos tú llevas esa práctica también a tu casa, y tenemos que ir logrando que se comprometan tanto estudiantes como cuerpos docentes, administrativos, a estas políticas. Y eso es solamente con diálogo y convencimiento de que por salud, por calidad ambiental, pues tienes que vivir, y las escuelas no son reclusorios, puedes vivir de manera agradable tu universidad. Yo creo que eso tiene que ver con una política verde como la que estás tratando de impulsar, Guadalupe. Bien, opiniones son dos. Miguel Rob, buen día. Mencionó la acuacultura. Estuve trabajando en cuestión de acuacultura en Guerrero y no existe un ordenamiento territorial de los productores acuícolas en el estado. El daño ambiental de las granjas al arrojar antibióticos y modificar canales, arroyos y lagunas para la siembra de estas especies se hace prácticamente sin regulación y supervisión. Es fundamental poner atención en este sector. Saludos. Wow. Otra opinión, Aristeo C. de Loya. El estado de Guerrero, con su biodiversidad en fauna y flora, estaría en los primeros lugares a nivel nacional. La Sierra Madre del Sur, por los servicios ambientales que tiene, debe ser importante su conservación y estar en la agenda de los empleos verdes. Claro, o sea, claro, totalmente suscribo todo lo que han dicho. Ok. Una pregunta, yo creo que ya es la última porque ya el tiempo se nos está terminando, de Uriel Winston, presidente de BioAI. ¿Cómo se puede iniciar en Chilpancingo para que las empresas sean socialmente responsables? Bueno, necesitamos ahí pues que la gente generar demanda. Si tú no compras productos orgánicos, porque los productos orgánicos generalmente son caros, ¿no? Pero puedes ir a través de la demanda bajando los precios. O sea, tenemos que ir viendo las oportunidades de negocios y tenemos que generar demanda para que productos orgánicos, por ejemplo, entren al mercado y se consuman. Estoy dando un ejemplo. Cuando usas por ejemplo, una cosa que yo siempre pienso aquí en Chilpancingo, somos antiárboles. Yo lamento ver que la infancia que yo tuve fue con árboles en las calles. Antes había guamúchiles, había fresnos, había toda clase de especies exóticas, nativas, ciruelos, etcétera, pero los había en las calles. Pero como necesitamos estar orgullosos de nuestra ciudad, enverdecer nuestra ciudad, desde ahí debemos de empezar. Y eso tiene que ver con políticas públicas, temas como la separación de residuos. Es increíble que a estas alturas no logremos que la ciudadanía separe sus residuos en algo tan simple como inorgánicos y orgánicos. De eso no reduciría el problema de los residuos. O que no asumamos un compromiso con las comunidades de donde viene nuestra agua, como es el caso de Omiltemi o de Acahuizotla, donde tenemos que lograr que, hace rato hablábamos de los servicios ambientales, si esas comunidades se les apoya para que no talen, para que no quemen y restauren y conserven sus ecosistemas, nosotros vamos a tener una mejor calidad de vida en esta ciudad, ¿sí? Y eso tenemos que meternos en la cabeza de que hay relaciones de causa y efecto muy directo
en las cuales tenemos que cambiar. Es una vergüenza que tengamos, por ejemplo, un ecocidio, un canal a media ciudad como es el río Huacapa, que necesitamos recuperar en términos de saneamiento ese río, que no nos podemos permitir que todas nuestras barrancas tapiadas sigan descargando aguas negras en el río. Esos son los grandes retos que tendríamos que hacer, ¿no? Y obviamente, pues tener un mejor transporte público para bajar las emisiones a nivel de calle, ¿no? Que tenemos problemas, evidentemente. ¿Sí? Bien, muy bien. Bueno, pues la conclusión es que tenemos mucho trabajo. Así es. No solamente, bueno, está el tema de residuos, que es un tema que me apasiona porque sí hay mucho residuo tirado en todos lados. Para mí digo que es uno de los principales problemas, porque eso deriva en más contaminación de suelos, de agua, de aire. Nuestra salud también se ve afectada. Esperemos que, ya en lo sucesivo, nos pongamos verdaderamente a trabajar sobre políticas públicas y que se hagan cumplir también, porque, bueno, de nada sirve a veces que tengamos la legislación, pero pues no se hace mucho, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el tema de incendios, es un tema que tenemos ahorita, pues muy presente porque estamos viendo cómo está el ambiente y sabemos que son los campesinos, sabemos que es la gente que se dedica a la siembra, o que a veces se dedica a otras cuestiones, pero que finalmente le prende fuego y que no ha habido una persona que esté dentro de la cárcel por ese delito que cometió, o el pago, ¿no? Que a veces yo digo, tirar un árbol y pagar a lo mejor con 20 o 30 árboles más, o pagar una multa de 5,000, 6,000, no va a resarcir el daño, pero bueno, esperemos que ya nuestras políticas cambien y que se hagan cumplir. Doctor Octavio, le agradezco mucho su participación en este panel. Hay mucha gente, mucha respuesta que tuvo y también muchas felicitaciones, ¿no? Por parte de todas las personas que nos están viendo ahorita. Ya nada más tenemos un minuto. Quiero agradecer también infinitamente al doctor Javier Saldaña Almazán, quien nos aperturó esta plática. Así también como a los compañeros de la CETIC, y especialmente al ingeniero Imer, ¿no? Que nos está dando el enlace, al doctor Fernando Agüero también por su tiempo, y al biólogo Miguel Ángel. No olviden, mañana tenemos otra charla igual sobre biodiversidad, donde va a estar participando el biólogo Uriel Winston Cabrera Tena, presidente de BioAE, y que su tema es la importancia ¿qué hace la biodiversidad por mí? Entonces, espero que mañana nos podamos ver a las 10 de la mañana y bueno, la transmisión será en la página de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchísimas gracias a todos y doctor, nuevamente muchas gracias. Gracias.